Buenos días o buenas tardes o buenas noches. No sé qué horario tengas tú en este momento, pero bienvenido a mi canal. Lo que vamos a hacer es estudiar la palabra de Dios. Entonces los invito a que se pongan cómodos, a que vayan por su bebida preferida, mientras yo les comparto las diapositivas. Si les gusta tomar nota, tomen todo lo necesario, pero lo más importante es que dispongan su corazón, su mente y que no haya ninguna distracción a su alrededor para que podamos pasar este momento junto con el Espíritu Santo a ver qué nos va a revelar en el día de hoy de su palabra. Lo que hacemos en este grupo es estudiar de una manera lo más sencilla posible la palabra de Dios, la Biblia, y espero que me acompañen en todo momento. Para los que entran por primera vez, muchas gracias, bienvenidos. Este es un grupo que se llama Del Génesis al Apocalipsis. Permítame en un momento, quito los controles flotantes, bajo esto aquí y listo. Mi nombre es Liliana Parga. Hoy nos encontramos en la clase número 142. Las personas que quieran ver las 141 clases anteriores es muy fácil. Entran a YouTube, ponen Liliana Parga, van a encontrar un icono con flores rojas, hacen clic. Se suscriben, por favor, y en la sección de videos van a encontrar todas las clases. Cualquier pregunta, sugerencia o comentario también la pueden hacer en el email lilipargas@yahoo.com. ¿Qué van a encontrar ustedes en estas 142 clases? Todos los libros del Nuevo Testamento. En este momento nos encontramos estudiando los libros del Antiguo Testamento. Estamos empezando en la primera sección, que es la de la ley, con el primer libro de la Biblia, que es Génesis. Siempre acostumbro recordar los puntos claves de las clases anteriores, principalmente de la anterior, de la inmediatamente anterior, para ponernos en contexto y para que las personas nuevas puedan también empatar la historia que hemos estado estudiando con la historia que vamos a ver en el día de hoy. Hemos estado estudiando la vida de José y habíamos quedado que la hambruna en Canaán, en Egipto y en toda la región era tan severa. Ya los hermanos de José habían ido a Egipto y habían comprado comida, habían pasado más o menos un año, pero ese grano que los hermanos habían llevado de Egipto ya se había agotado y la situación definitivamente era desesperada, por lo que tenían que volver nuevamente a Egipto a comprar más comida, y eso es lo que hace Jacob, pedirle a los hijos que vayan nuevamente a Egipto, pero Judá le recuerda a su padre que el gobernador egipcio, que era José, y ellos todavía no lo sabían, había sido muy firme en advertirles que la próxima vez que fueran a comprar comida tenían que llevar a su hermano menor, es decir, a Benjamín. Recuerden ustedes que ellos habían sido acusados de espías, en fin, para los que quieran, no saben la historia, por favor vean la clase anterior, la 141. En todo caso, es que la necesidad de alimento era tan grande que Jacob, el papá, aunque temía perder a otro de sus hijos porque pues ya había perdido a José, o él creía que José estaba muerto. Recuerden ustedes que su otro hijo, Simeón, había quedado encarcelado en Egipto, entonces tenía miedo que Benjamín pues también fuera a desaparecer de su vida, pero finalmente se dio, reconociendo que toda la familia moriría si no actuaban rápidamente e iban a comprar comida a Egipto. La idea de Jacob era que llevaran regalos, y los hermanos hacen eso, toman los regalos, doble cantidad de dinero, porque recuerden que en el viaje pasado encontraron las bolsas con el dinero de la comida que habían comprado, nuevamente las encontraron en sus costales, y pues llevaron doble cantidad para devolver el dinero si había sido un error y para comprar comida nueva, y también se llevaron a Benjamín y marcharon de regreso a Egipto. Cuando llegaron allí se encuentran con el faraón, con el gobernante, que es José, pero ellos no lo saben, se inclinan ante él nuevamente, cumpliendo, recuerdan esos sueños que José tuvo cuando eran joven, nuevamente ellos se inclinan, reverenciando a José, pero tenían mucho miedo porque iba a pasar, por lo que ellos habían encontrado el dinero y por la actitud tan seca que habían visto en el gobernante en el primer viaje que hicieron. Y José pregunta por su padre, mostrando ese gran afecto, cariño que tiene por su papá. El mayordomo de José los invita a que entren a la casa porque van a comer, y esto es una muestra definitivamente de la hospitalidad, y los está tratando como invitados de honor. Sin embargo, ellos tienen tanto temor por todo lo que ha pasado que se sienten como criminales.
Los hermanos se sientan delante de José, en una mesa delante de José, del mayor al menor, o sea, en orden de primogenitura, lo que era una gran señal de honor y reconocimiento por parte de José, además que conocía el orden de las edades. José le da a Benjamín, al hermano menor, una porción 5 veces mayor que la de cualquier otro, y aquí empieza entonces un plan para que José sepa exactamente cómo está el corazón de sus hermanos, porque cuando le da más comida a Benjamín, al hermano menor, este acto fue una prueba para ver si sus hermanos reaccionarían con envidia, como antes lo hicieron con José, o iban a actuar con amor fraternal. Recuerdan que cuando él recibió esa túnica dada por su padre, ellos se murieron de la envidia y lo odiaron. Entonces querían ver, José quería ver qué reacción tenían ellos cuando vieran más porción de comida en el plato de Benjamín. Sin embargo, no, ellos no dijeron nada. Entonces ya tenían que devolverse a Canaán con la comida, y el plan de José para conocer el corazón de sus hermanos sigue. José orquesta otra prueba para ver si realmente sus hermanos habían cambiado desde que vendieron a José, o si seguían siendo egoístas y crueles. Y es que coloca una copa de plata que le pertenecía a José, muy preciada para él, en el costal de Benjamín, del hermano menor. Y efectivamente, al salir de Egipto, el mayordomo de José los persigue y los acusa de robar la copa de plata, pues por instrucciones de José. Su colocación, recuerden, en el costal de Benjamín es intencional para mirar la reacción de sus hermanos. Los hermanos niegan rotundamente del robo, ofreciendo castigo para quien lo haya hecho, y que el resto serían esclavos sin saber que la copa estaba en el costal de Benjamín. Y cuando la encuentran, pues el asombro es total. En otra ocasión, ¿ellos qué hubieran hecho? Pues hubieran dejado a Benjamín y ellos hubieran salvado el pellejo, hubieran regresado a Canaán. Pero nos dice la historia que la reacción de los hermanos fue primero rasgar sus vestiduras y volver a la ciudad de Egipto, y eso es una muestra, el rasgarse las vestiduras, una muestra de un profundo dolor, y el querer regresar con Benjamín, pues una muestra de lealtad. Y inesperada totalmente, porque pues la verdad José pensó que ellos lo iban a abandonar, pero no, ellos acompañaron a Benjamín hasta Egipto nuevamente. Cuando José los acusa de robo y que ellos se pueden ir, pero que Benjamín se queda como esclavo, Judá intercede por Benjamín, y esto es una muestra de compasión y de amor sacrificial que contrasta totalmente con su falta de compasión en el pasado, y aquí se está cumpliendo el plan de Dios. Y también nos muestra algo muy hermoso, porque ese amor sacrificial de Judá de quererse quedar como esclavo en lugar de Benjamín nos recuerda también ese amor sacrificial del Señor Jesucristo. En todo caso, es que José ya no pudo más contenerse y revela su identidad. Le dice a sus hermanos que él es José, pero unos momentos antes había ordenado a todos los egipcios que se retiraran para él poder estar a solas con sus hermanos, mostrando así delicadeza y buscando privacidad para este momento íntimo. Cuando los abraza, ellos al principio pues quedan atónitos, pero ya lo reconocen, se abrazan, y José llora tan fuerte que lo oyeron los egipcios y se enteran hasta en la casa de Faraón que la familia de José había llegado. Y todo este llanto y este dolor revela la profundidad de sus sentimientos reprimidos durante tantos años. Entonces, pues ya José les habla, reafirma que su presencia en Egipto fue orquestada por Dios para preservarlos para vida y para darles gran liberación. Los hermanos están preocupadísimos de que José con todo ese poder se quiera vengar de ellos, pero José los tranquiliza diciendo que fue Dios y no ellos realmente. La maldad que ellos cometieron, Dios la volteó por bien, que es lo que siempre hace, y que lo puso a él allí para salvar a su familia y a muchas familias y a las naciones de la hambruna que estaban padeciendo en ese momento. José les pide que regresen a Canaán para llevar comida, y que traigan a su papá, a Jacob, y a todo el resto de la familia a Egipto, para que pasen los 5 años de hambruna que todavía restan, y les promete que les va a dejar la mejor tierra, que es la tierra de Gosén, y les va a dar sustento para que no perezcan de hambre por allá en Canaán. Ellos entonces se preparan, y José, actuando bajo el mandato del faraón, equipa a sus hermanos con carretas, con ropa y con provisiones para el viaje de regreso a Canaán. Y a Benjamín le sigue dando más, y le envía a su padre provisiones y asnos cargados con riquezas desde Egipto. Cuando los hermanos llegan y regresan a la tierra de Canaán para informar a su padre Jacob que José está vivo y que es un poderoso gobernante en Egipto, pues Jacob queda atónito y
no puede creer la noticia, la verdad es muy buena para ser verdad, pero la evidencia concreta de todos esos camellos, de las carretas y de toda esa riqueza, pues lo convencen de que los chicos, que los hijos están diciendo la verdad. Y allí quedamos. Entonces empezamos hoy con tema nuevo, vamos para el capítulo 46, versículos del 1 al 4. Por favor, entonces síganme en la lectura. Israel, que es Jacob, emprendió el viaje con todas sus pertenencias. Al llegar a Beerseba, ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Esa noche, Dios habló a Israel en una visión. Jacob, Jacob. Aquí estoy, respondió. Yo soy Dios, el Dios de tu padre, le dijo. No tengas temor de ir a Egipto, porque allí haré de ti una gran nación. Yo te acompañaré a Egipto y yo mismo haré que vuelvas. Además, cuando mueras, será José quien te cierre los ojos. Entonces ya dejan la tierra de Canaán y van rumbo a Egipto. Jacob sale con todo lo que tiene hacia Egipto, huyendo de la hambruna. Pero primero hacen una parada. Llegan a Beerseba, donde Jacob ofrece sacrificio al Dios de su padre Isaac y de su abuelo Abraham. Ese es el mismo sitio donde siempre Jacob ha tenido un encuentro especial con Dios. ¿Se acuerdan que la primera vez fue cuando huía de su hermano porque lo quería matar y allí coge una piedra como almohada y ve una visión de una escalera y ángeles subiendo y bajando? Después, cuando se iba de las tierras de su tío Labán, también tiene un encuentro con Dios y aquí nuevamente en este sitio él hace un altar porque definitivamente Dios se le aparece siempre allí y esta no es la excepción. Dios se le aparece en una visión nocturna. Y allí Dios le da permiso y propósito para ir a Egipto, no como un exilio, sino como parte de su plan para formar una gran nación. ¿Por qué Jacob necesitaba ese permiso? Porque recuerden ustedes que el pacto que hizo Dios con Abraham de darle muchas riquezas, de ser padre de multitudes, llevaba una cláusula y era que ellos tenían que permanecer en la tierra prometida, es decir, en la tierra de Canaán. Pero Dios le dice que le da permiso de ir a Egipto para que se estuviera allá los años que faltaban de la hambruna. Esta promesa de acompañamiento y de restauración, asegurándole que no sería abandonado y que finalmente regresaría a la tierra prometida, pues es una muestra de la fidelidad y del amor de Dios. También es un consuelo personal y profundo, confirmando que se reuniría con su hijo José, a quien creía muerto, y además Dios le dice que José estaría con él en su muerte, honrándolo. Versículos 5 al 7. Luego Jacob salió de Beerseba. Los hijos de Israel hicieron que su padre Jacob, sus hijos y sus mujeres subieran en los carros que el faraón había enviado para trasladarlos. También se llevaron el ganado y las posesiones que habían adquirido en Canaán. Fue así como Jacob y sus descendientes llegaron a Egipto. Con él se llevó a todos sus hijos, hijas, nietos y nietas, es decir, a todos sus descendientes. Después de hablar con Dios, donde Dios demuestra su fidelidad, donde demuestra sus promesas, incluso cuando las circunstancias parecen amenazantes. Y esto es algo muy lindo porque aquí también nos está dando enseñanzas a nosotros. Nosotros seguimos pasando por momentos difíciles, tribulaciones, desiertos, y es cuando a través de estas historias tan antiguas podemos ver la fidelidad de Dios y que nosotros creemos en un Dios que no cambia, que lo mismo que se comportó con todos estos antepasados lo hace con nosotros, que no importa las circunstancias que estemos viviendo, el Señor nos pone a prueba mucho, 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 cursos intensivos de fidelidad y de fe. Y es ahí cuando tenemos que pedirle valentía, cuando el Señor nos ha hecho promesas y qué promesas más hermosas. Mi frase favorita, no puedo pasar de no decirla hoy. Al final todo va a salir bien. Si las cosas no van bien, es porque todavía no ha llegado el final. Dios usa el exilio en Egipto para proteger, preservar y hacer crecer a su pueblo, preparándolos para el futuro, aunque primero debían pasar por unos tiempos de gran aflicción. Y este viaje marca el inicio del proceso por el cual la familia de Jacob se convertiría en la gran nación de Israel, cumpliendo las promesas hechas a Abraham y a Isaac y al mismo Jacob. Entonces vemos en una familia pequeña, ya vamos a ver cuántos salieron, cuántos llegaron a Egipto y cuántos van a salir de Egipto y se cumplen todas las promesas de Dios. Versículos 8 al 19. Aquí vemos una genealogía.
No la vamos a leer porque siempre les recuerdo que son muchos nombres que de verdad no es tan divertido leerlos, son difíciles de pronunciar, pero esto es algo muy importante, chicos, que nosotros entendamos por qué Dios se toma el trabajo de que un escriba ponga en la Biblia, en el manual de instrucciones, cada nombre de la familia de Jacob. Es importantísimo porque esto es el registro escrito, la evidencia palpable de los inicios de Israel. Desde este momento, estas son las personas que forman la base de la gran nación de Israel, porque Dios sabía que iba a llegar un día en que mucha gente iba a estar diciendo que Israel ya no existe, que todas las promesas y el pacto que Dios había hecho era en la época de Abraham, pero que los israelitas iban a desaparecer de la faz de la tierra, que no iban a existir ya al final de los tiempos y que por lo tanto esas promesas, como por ejemplo esa promesa hermosa que hay que quien bendiga a Israel será bendito y quien lo maldiga será maldito, muchas personas están enseñando que eso ya no es válido hoy en día porque no existe Israel y eso es falso de toda falsedad. Estas pruebas genealógicas se puede rastrear. Israel es la única nación que conocemos con certeza su pasado, su presente y su futuro. Y todas estas genealogías se pueden rastrear para saber que descendientes de todos ellos todavía existen formando la nación escogida por Dios, la nación de Israel. Entonces, aquí lo que nos muestran en este pasaje es la lista de los descendientes de Jacob, que es el mismo Israel, y que entraron con él a Egipto. Destacan lógicamente a los hijos de Lea. Recuerden que siempre Lea es la primera porque Lea era la esposa que Dios le había escogido a Jacob, de Silpa, que era la sierva de Lea, de Bilha, la sierva de Raquel, y aquí también nos narra el origen de Manasés y Efraín, que son los hijos de José que nacieron en Egipto y aunque hayan nacido en Egipto, forman parte importantísima en el árbol genealógico de la nación de Israel. Se enumera que en total son 70 personas de la casa de Jacob que entraron a Egipto. José y sus dos hijos hacen parte de esos 70, además de de los demás descendientes y de sus esposas. Versículos 20-27. En Egipto, José tuvo los siguientes hijos con Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On, Manasés y Efraín, y nos muestran la genealogía, los hijos de Benjamín, los hijos de Dan, los hijos de Neftalí. Todos los familiares de Jacob que llegaron a Egipto y que eran de su misma sangre fueron 66, sin contar a las nueras. José tenía dos hijos que nacieron en Egipto. En total, los familiares de Jacob que llegaron a Egipto fueron 70. Y tengan en cuenta este número porque es impresionante la mano de Dios cuando vemos cómo se cumple esa promesa que de Abraham y de Sara iba a haber una gran nación. Aquí tenemos una familia, simplemente es una familia grande. Todavía no podemos hablar en este momento de la nación de Israel. Llegan 70 a Egipto, pero vamos a ver qué pasa. Dios había prometido a Jacob que no temiera ir a Egipto, que allí haría de él una gran nación y que él descendería con él asegurándole el regreso a la tierra prometida y que José mismo estaría con él a la hora de su muerte. Y se enfatiza también en esta genealogía a los hijos de Judá, a Fares y Hezrón, porque son parte del linaje mesiánico, de donde vendría el Mesías. Entonces, muy importantes también en la línea mesiánica. Este pasaje muestra la fe de Jacob al llevar a toda la familia a Egipto, confiando en la promesa de Dios a pesar de la aparente partida de la tierra prometida, sabiendo que Dios tenía un plan para su pueblo allí. O sea, hay una promesa, un pacto de que ellos se deben quedar en Canaán. Dios les permite ir a Egipto, pero tiene un propósito. Pues el propósito lógico es salvarlos de la hambruna que hay en toda la región, pero también hay un propósito importantísimo y es que de ellos, de una familia pequeña, se vuelvan en una nación. Recuerden ustedes, chicos, que en la tierra de Canaán, Jacob y su familia están rodeados de naciones paganas, de naciones enemigas, y por eso ellos actuaban como nómadas y eran extranjeros, les tocaba ir de un lugar a otro cuando los pastos escaseaban para sus ganados, cuando eran perseguidos por las naciones paganas. La verdad, allí en esa tierra no hubieran tenido mucha paz y tranquilidad para multiplicarse. Pero vamos a ver ahorita todas las características a donde van a llegar ellos y que eso es lo que va a favorecer que ellos se puedan multiplicar tanto. Versículos 28-34.
Jacob envió adelante a Judá a ver a José para que le indicara el camino a Gosén. Cuando llegaron a esa región, José hizo que prepararan su carruaje y salió a Gosén para recibir a su padre Israel. Cuando se encontraron, José se fundió con su padre en un abrazo y durante un largo rato lloró sobre su hombro. Entonces Israel dijo a José: Ya me puedo morir, te he visto y aún estás con vida. José dijo a sus hermanos y a la familia de su padre: Voy a informarle al faraón que mis hermanos y la familia de mi padre, quienes vivían en Canaán, han venido a quedarse conmigo. Le diré que ustedes son pastores, que cuidan ganado y que han traído sus ovejas y sus vacas y todo cuanto tenían. Por eso, cuando el faraón los llame y pregunte a qué se dedican, díganle que siempre se han ocupado de cuidar ganado, al igual que sus antepasados. Así podrán establecerse en la región de Gosén, pues los egipcios detestan el oficio de pastor. Entonces, algo muy lindo porque cuando se van acercando ya a Egipto, van a avisarle a José que ya viene la caravana con su padre y José coge un caballo para encontrarlos antes de que lleguen a Egipto. Donde ellos se van a quedar, que es en Gosén, queda a las afueras de Egipto. Y allí lo encuentra José. Jacob, llegando a Gosén, se encuentra con José, quien había venido en su carro. El reencuentro, una película de amor, una novela. Es de gran llanto y emoción, pues Jacob primero creía a José muerto y ahora lo ve vivo, diciendo que estaba listo para morir en paz después de semejante felicidad. Y don José, nuestro José llorón, vuelve nuevamente a llorar muchísimo. Yo creo que aquí lloró todo lo que no lloró en toda su vida. José les pide a sus hermanos y a su padre que al ser presentados al faraón diga que son hombres de ganado desde su juventud hasta ahora, pastores y ganaderos, y que han venido a morar en Gosén por la escasez de alimento. Y esto es una distinción crucial porque resulta que los egipcios detestaban a los pastores de ovejas. No sé exactamente por qué, seguramente no tenían un dios que los representaba y como ellos eran politeístas, no tenían tantos dioses, los consideraban una abominación, pero aceptaban mejor a los ganaderos. Por eso, aunque ellos realmente lo que criaban eran ovejas, las vacas y los otros animales que tenían era para su sustento, pero José les dice que hagan énfasis en que son ganaderos para que tengan un buen recibimiento de parte de los egipcios. José buscaba que su familia se mantuviera separada y preservada de la influencia egipcia, lo cual era vital para que crecieran como una nación distinta cumpliendo el plan de Dios. Recuerden ustedes que la religión, el idioma, las costumbres, las tradiciones eran totalmente diferentes a las de Jacob y su familia, y Dios no estaba de acuerdo con ese comportamiento de los egipcios. Entonces José hace que ellos vayan a vivir aparte para que no se mezclen con los egipcios y no conozcan sus costumbres y las empiecen a adoptar. El faraón les concede habitar en Gosén, que es una tierra fértil lejos del centro de Egipto, facilitando su desarrollo porque era la tierra más rica en pastos. Entramos al capítulo 47, versículos 1 al 4. José fue a informar al faraón: Mi padre y mis hermanos han venido desde Canaán con sus ovejas y sus vacas y todas sus pertenencias. Ya se encuentran en la región de Gosén. Además, José había elegido a 5 de sus hermanos para presentárselos al faraón. Y éste les preguntó: ¿En qué trabajan ustedes? Nosotros, sus siervos, somos pastores al igual que nuestros antepasados, respondieron ellos. Hemos venido a vivir en este país porque en Canaán ya no hay pastos para nuestros rebaños. Es terrible el hambre que acosa ese país. Por eso le rogamos a usted que nos permita vivir en la región de Gosén. José escoge de entre sus 11 hermanos, escoge a 5 para ir ante el faraón y presentarse. De pronto los escoge porque son los más inteligentes, los más mejor pinta, los presentables. Y se presenta ante el faraón. El faraón entonces le pregunta a sus hermanos a qué se dedican, el oficio que tienen, para determinar dónde los puede ubicar mejor. Y ellos, por instrucciones de José, pues dicen que son pastores, al igual que sus padres, y le piden de una vez permiso para vivir en Gosén, una zona con pastos. Y el faraón les concede habitar en Gosén, la mejor parte de la tierra, evidenciando la gracia y favor que José había ganado ante él. El faraón amaba profundamente a José. Yo creo que lo amaba más que a sus propios hijos porque él fue la salvación de la nación. Entonces, realmente, cualquier cosa que José le hubiera pedido, muy seguramente el faraón se lo hubiera concedido.
Dios usa la hambruna y la posición de José para salvar a su pueblo, demostrando su cuidado inclusive en la adversidad. Y esto también es una enseñanza para nosotros porque a veces parece que Dios nos hubiera abandonado. Ese silencio de Dios para nosotros es bien duro, ¿no es cierto? Cuando estamos en medio de alguna tribulación y le clamamos al Señor y no escuchamos su voz, no sentimos su presencia, vemos que las circunstancias se ponen más difíciles y sin embargo no olvidemos jamás, como dice la canción, que Dios siempre está obrando. Así nosotros no lo sintamos y no lo veamos, Dios siempre está obrando para que se haga su voluntad y no olvidemos que a veces lo repetimos como un cliché, pero es que definitivamente tenemos que utilizarlo, algo que nos da valentía y es jamás olvidar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces, no importa lo que está sucediendo a nuestro alrededor, yo me lo repito cada rato y se los estoy repitiendo a ustedes. Es bueno que se haga la voluntad de Dios, que Dios haga lo que se le dé la gana, porque es la única certeza que en nuestra vida llegue lo bueno, lo agradable y lo perfecto. La familia de Jacob, aunque en una tierra extranjera, encuentra seguridad cumpliendo la promesa de Dios de una gran nación, lo que le había prometido cuando Dios hizo el altar, cuando Jacob hizo el altar en Berseba. Versículos 5 al 9. Entonces el faraón dijo a José, tu padre y tus hermanos han venido a estar contigo, la tierra de Egipto está a tu disposición. Haz que se asienten en lo mejor de la tierra, que residan en la región de Gosén. Y si sabes que hay entre ellos hombres capaces, ponlos a cargo de mi propio ganado. Luego José llevó a Jacob su padre y se lo presentó al faraón. Jacob saludó al faraón y lo bendijo. Entonces el faraón preguntó, ¿cuántos años tienes? Yo tengo 130 años, respondió Jacob. Mis años de andar peregrinando de un lado a otro han sido pocos y difíciles, pero no se comparan con los años de peregrinaje de mis antepasados. Primero llevó a algunos de sus hermanos, pero ahora de una forma más oficial y de mayor importancia lleva solamente a su papá. El faraón, influenciado por José, concede a la familia de Jacob vivir en la mejor parte de Egipto, la tierra de Gosén, una región fértil ideal para pastores. Cuando José llega con su padre ante el faraón, mire que Jacob, en lugar de pedirle algo, lo que hace es que lo bendice. El faraón, reconociendo que Dios estaba detrás de ellos, entonces lo acepta con mucho agrado. Dios estaba detrás de su salvación y de su provisión, es lo que vio el faraón en todo momento. Jacob describe su vida como sus años como pocos y malos en comparación con los de sus ancestros, es decir, con su abuelo Abraham y su padre Isaac, pero lo hace reconociendo que ha sido una vida de peregrinación, es decir, extranjero en tierra ajena, y no una vida plena en su hogar, que para él es Canaán, no Egipto, y sin embargo en Canaán también era extranjero. Versículos 10 al 12. Luego Jacob se despidió del faraón, lo bendijo y se retiró de su presencia. José instaló a su padre y a sus hermanos y les entregó terrenos en la mejor región de Egipto, es decir, en el distrito de Ramsés, tal como lo había ordenado el faraón. José también proveyó de alimentos a su padre y a sus hermanos y a todos sus familiares según las necesidades de cada uno. Bueno, entonces, siguiendo la orden del faraón, José ubica a su padre, a sus hermanos y a toda su familia en la tierra de Ramsés, el distrito, se conocía como Ramsés, pero el pedacito de tierra era Gosén, que era lo mejor de Egipto. Esto les da posesión de una tierra fértil ideal para sus rebaños y familias, asegurando su sustento físico. Fuera de eso, José se encarga de alimentar a su padre, sus hermanos y a toda su casa con raciones regulares de pan según el número de personas. Y esto sella su provisión y cuidado, mostrando la responsabilidad de José y la gracia de Dios al proveer en tiempos de necesidad. Entonces, aquí se cierra como un mini capítulo porque, bueno, ya ellos se asientan en la tierra de Gosén, ya empiezan entonces a construir, ya están tranquilos, tienen pastos abundantes para su ganado, pero fuera de eso, José les va a dar todo lo que necesiten, que ellos no pueden sembrar o que no pueden obtener de su ganado. José les va a dar el alimento. Ellos llegan a un resort. Llegan de vacaciones y por eso es que esta es la época propicia en esa relajación, en esa tranquilidad en que van a estar todo ese tiempo, en que se multipliquen de una manera impresionante. Están gozando, están de vacaciones, no tienen que preocuparse de gran cosa, entonces se dedican a multiplicarse. Versículos 13 y 16.
El hambre en Egipto y en Canaán era terrible, no había alimento en ninguna parte y la gente estaba a punto de morir. Todo el dinero que los habitantes de Egipto y de Canaán habían pagado por el alimento, José lo recaudó para depositarlo en el palacio del faraón. Cuando a egipcios y cananeos se les acabó el dinero, los egipcios fueron a ver a José y reclamaron: Denos de comer, ¿hemos de morir en su presencia solo porque no tenemos más dinero? Y José contestó: Si ya se les acabó el dinero, traigan su ganado y a cambio les daré alimento. Y aquí ya tenemos entonces a la familia de Jacob tranquilitos, multiplicándose en la tierra de Gosén, pero el hambre sigue. Recuerden que faltaban como 5 años de hambruna. Y la comida que toda la gente de Egipto y de las naciones alrededor habían comprado con su dinero ya se había acabado. Había pasado más o menos un año largo. Recuerden que esta estrategia económica y administrativa de José fue lo que hizo que la bendición cayera sobre ellos y que el faraón lo quisiera tanto, porque vuelvo y recalco, en ningún momento José regaló el alimento, jamás regaló nada. La gente tuvo 7 años de gran abundancia para haber ahorrado y haber también hecho provisión para los años de escasez. Entonces, cuando empezaron los años de escasez y se les acabó la comida, ellos llegaron con dinero, con monedas, con papel moneda, bueno, el dinero que se utilizaba en el momento para comprar comida. Pero la hambruna se vuelve tan severa que todo Egipto se queda sin dinero para comprar grano a José, acaban su dinero. Y José, actuando como administrador del faraón, comienza a aceptar el ganado, es decir, todos los animales de la gente a cambio de alimentos, llenando los tesoros del faraón con animales. Los bancos de Egipto ya están rebosando de dinero, ya están los lingotes de oro, toda la plata que había en la región, todo el dinero están en los bancos de Egipto. Ahora José recibe a cambio de las semillas, a cambio de comida, recibe los animales. Versículos 17 y 19. Los egipcios llevaron a José su ganado, es decir, sus caballos, vacas, ovejas y asnos. A cambio de ellos, José les dio alimento durante todo ese año. Al año siguiente fueron a decirle a José: Señor, no podemos ocultar el hecho de que ya no tenemos más dinero y de que todo nuestro ganado ya es suyo. Ya no tenemos nada que ofrecerle de no ser nuestros propios cuerpos y nuestras tierras. ¿Va usted a permitir que nos muramos junto con nuestras tierras? Cómprenos usted a nosotros y a nuestras tierras a cambio de alimento. Así seremos esclavos del faraón junto con nuestras tierras. Pero denos usted semilla para que podamos vivir y la tierra no quede desolada. Miren este plan económico estratégico de José. El pueblo desesperado por comida, entonces ya había entregado el dinero, entrega ahora sus animales, caballos, ovejas, vacas, asnos, a José. José, en representación del faraón, les da alimento por un año a cambio de todo su ganado, que es una muestra de la extrema necesidad y del control de José sobre los recursos. Y al terminar el primer año, el dinero y el ganado se agotan para el pueblo, pero están dentro de las arcas de Egipto. El pueblo vuelve donde José, reconociendo que solo les quedan sus propios cuerpos, venderse en ellos como esclavos, y sus tierras, y se ponen a su disposición, demostrando la profundidad de la crisis. Había pasado solo un año, o sea que quedaban como unos 4 o 3 años de hambruna. Versículos 20 y 22. De esta manera, José adquirió para el faraón todas las tierras de Egipto, porque los egipcios, obligados por el hambre, les vendieron todos sus terrenos. Fue así como todo el país llegó a ser propiedad del faraón y todos quedaron reducidos a esclavitud de un extremo a otro de Egipto. Los únicos terrenos que José no compró fueron los que pertenecían a los sacerdotes. Estos no tuvieron que vender sus terrenos porque recibían una ración de alimento de parte del faraón. Entonces, José, durante la gran hambruna centraliza la riqueza de Egipto, adquiriendo toda la tierra, excepto la de los sacerdotes quienes ya recibían raciones reales, convirtiendo a los egipcios en siervos del faraón a cambio de alimento. Estos sacerdotes que hablan aquí no son los sacerdotes que nosotros conocemos del pueblo de Israel. Aquí todavía no existía nada del sacerdocio porque no existía templo ni nada de eso. Son sacerdotes de la religión pagana que practican en Egipto. En todo caso, aquí es la estrategia de José para administrar, porque esta política les permitió sobrevivir al pueblo, cultivar, y José establece un sistema de impuestos y un control estatal sobre la tierra, reflejando la provisión de Dios en tiempo de crisis. O sea, si un gobierno hoy en día quisiera implantar esto, y que muchos lo han querido, ¿no es cierto?, apropiarse de todo y ellos, eh,
liderar pues la parte de la economía y entregarle a cada habitante de la nación lo que necesitan, les falta un detallito y es que detrás de todo esto estaba la mano poderosa de Dios. Versículos 23-26. Luego José informó al pueblo, desde ahora ustedes y sus tierras pertenecen al faraón porque yo los he comprado. Aquí tienen semilla, siempre en la tierra. Cuando llegue la cosecha, deberán entregarle al faraón la quinta parte de lo cosechado. Las otras cuatro partes serán para la siembra de los campos y para alimentarlos a ustedes, a sus hijos y a sus familiares. Ustedes nos han salvado la vida y hemos contado con su favor, respondieron ellas, seremos esclavos del faraón. José estableció esta ley en toda la tierra de Egipto que hasta el día de hoy sigue vigente. La quinta parte de la cosecha pertenece al faraón, solo las tierras de los sacerdotes no llegaron a ser del faraón. Y miren esto tan impresionante. José implementa un sistema fiscal en Egipto durante la hambruna. Cobra impuestos, o sea, ya se había quedado con el dinero de toda la gente, se había quedado con el ganado, se había quedado con sus tierras y hasta con la libertad de cada uno de ellos a cambio de alimento, a cambio de semillas. Toda la nación se convirtió en siervos del faraón y ellos estaban felices. Le agradecieron a José porque José tenía una respuesta real a una crisis en el momento que era el hambre. José resolvió verdaderamente el hambre, les entregó semillas para que ellos siguieran trabajando, sembraran, pero por la bendición de Dios esas cosechas eran súper abundantes y ellos estaban felices, no les importaba ser esclavos del faraón y haberlo perdido absolutamente todo porque estaban alimentándose muy bien. Entonces, lo que hizo José fue establecer un impuesto del 20% sobre la tierra, lo que fortaleció el poder del faraón y aseguró el sustento de todos, mostrando la providencia divina en tiempos difíciles, pero también el realismo de la administración de José. La provisión sobrenatural de Dios para el crecimiento de las cosechas, pero la sabiduría dada por Dios a José para establecer una administración eficiente. Fíjense que esta estrategia fue lo que volvió a Egipto tan rico y que lo convirtió en el imperio que era, ese imperio que era tan grande. Versículos 27-31. Los israelitas se asentaron en Egipto, en la región de Gosén. Allí adquirieron propiedades, fueron fecundos y llegaron a ser muy numerosos. Jacob residió 17 años en Egipto y llegó a vivir un total de 147 años. Cuando Israel estaba a punto de morir, mandó llamar a su hijo José y dijo, si de veras me quieres, pon tu mano debajo de mi muslo y prométeme amor y lealtad. Por favor, no me entierres en Egipto. Cuando vaya a descansar junto a mis antepasados, sácame de Egipto y entiérrame en el sepulcro de ellos. Haré lo que me pides, contestó José. Júramelo, insistió su padre. José se lo juró e Israel se inclinó sobre la cabecera de su cama. Entonces pasamos nuevamente la historia de la familia de José. Ya entonces habíamos establecido que ellos se pusieron a vivir, a armar sus casas, a formar familia en la tierra de Gosén, donde prosperaron y se multiplicaron enormemente. Y así se estaba cumpliendo la promesa que Dios le había dado a Abraham, que a pesar de la hambruna que afectaba a Egipto, ellos estaban pasándola muy bien. Entonces resulta que Jacob ya estaba muy anciano y sintió que se acercaba a su muerte y por eso pidió que llamaran a José para pedirle un juramento solemne de no enterrarlo en Egipto, sino junto a sus padres en Canaán, la tierra de la promesa. Fíjense que Dios le permitió, le dio como regalo a Jacob vivir muchos años más para que pudiera convivir con su hijo José, del cual estuvo separado también tanto tiempo, ¿no? Dios le dio la gracia y le dio la alegría de poder estar con su hijo muchos años más. A pesar de vivir en Egipto, Jacob se identificaba como un extranjero y un heredero de la promesa divina, deseando ser sepultado en la tierra de sus padres. Recuerdan que esa era la costumbre, que cuando hacían un juramento ponían la mano en el muslo de la persona que estaba pidiendo la promesa. Pues eso hizo José, jurándole que cuando él muriera y ellos regresaran a la tierra prometida, no iban a dejar los huesos de Jacob allí en Egipto, sino que se los iban a llevar para enterrarlos con sus antepasados. ¿Recuerdan esa cueva que compró Abraham, la cueva de Macpela, donde estaban enterrados todos los patriarcas? Eso era el juramento. Entramos al capítulo 48, versículos del 1 al 4.
Poco tiempo después informaron a José que su padre estaba enfermo. Entonces fue a visitarlo y llevó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín. Cuando avisaron a Jacob que su hijo venía a verlo, Israel hizo un esfuerzo, se sentó en la cama y dijo a José: El Dios Todopoderoso se me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo con esta promesa: Te haré fecundo, te multiplicaré y haré que tus descendientes formen una comunidad de naciones. Además, a tu descendencia daré esta tierra como su posesión perpetua. Aquí está haciendo énfasis en que la tierra de Canaán les pertenece a ellos. Entonces, aquí, ¿qué pasa? Ya después de que José hizo el juramento, un tiempo después vuelven y le informan que Jacob ya está muy enfermito, por lo que José va a verlo y lleva consigo a sus dos hijos, a Manasés y a Efraín, para que recibieran la bendición de su abuelo, que es un acto de honor y de transmisión del legado. Para ellos es muy importante y debería ser también para nosotros, abuelitos y papitos, bendecir a sus hijos y a sus nietos, porque la bendición de abuelos y de padres es muy poderosa. Jacob con gran esfuerzo se sienta en la cama y se dirige a José. Hace primero memoria, recuerda vívidamente el momento en que Dios se le apareció en luz en Betel y le hizo la promesa, esa promesa de que yo te haré crecer, te multiplicaré y te haré y te pondré por estirpe de naciones y daré esta tierra se refiere a Canaán, a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Aquí también recordándole a José y a sus descendientes que Egipto no era la tierra prometida que Dios les había dado, sino que ellos en cualquier momento tenían que volver a Canaán. Esta memoria reafirma la fidelidad de Dios y establece el contexto para la bendición que está a punto de impartir, mostrando que Dios estaba cumpliendo su promesa a través de José y sus hijos en Egipto a pesar de la situación. Versículos 5-7. Ahora bien, los dos hijos que te nacieron aquí en Egipto antes de que me reuniera contigo serán considerados míos. Efraín y Manasés serán tan míos como lo son Rubén y Simeón. Los hijos que tengas después de ellos serán tuyos y a través de sus hermanos recibirán su herencia. Cuando yo regresaba de Padán, se me murió Raquel cerca de Éfrata, en tierra de Canaán, y allí la sepulté junto al camino de Éfrata, es decir, de Belén. Jacob declara que Efraín y Manasés, nacidos en Egipto antes de que Jacob llegara, son ahora suyos. Y esta es la manera en que José recibe la primogenitura. Y por eso es que recibe doble herencia a través de sus hijos, de Efraín y de Manasés. Recuerden que la primogenitura es esa doble herencia y la bendición mayor que recibe el primer hijo, el primogénito, que en el caso de Jacob era Rubén, pero que él la perdió por ese pecado de inmoralidad sexual que cometió, ¿no? Y Jacob tenía como papá el derecho de regalarle esa primogenitura que por tradición le pertenecía al primer hijo. Él se la regala a José y por eso va a recibir bendición a través de sus dos hijos. Jacob recuerda que aunque llegó a Egipto y vio a los hijos de José, que fue una gran alegría, pues también le cuenta a José que tiene una tristeza en su corazón porque Raquel, su amada esposa, había muerto en el camino y la habían enterrado en Canaán. Este recuerdo subraya la pena de Jacob, pero también cómo Dios cumplió su promesa de bendecir a José, al hijo de Raquel, e incluso en medio de las tristezas por la pérdida de su amada Raquel, a quien enterró allí, pues bendice la memoria de Raquel, bendiciendo a sus nietos. Versículos del 8 al 11. Al ver a los hijos de José, Israel preguntó: ¿Y estos chicos quiénes son? Son los hijos que Dios me ha concedido aquí, respondió José a su padre. Entonces Israel dijo: Acércalos, por favor, para que les dé mi bendición. Israel, es decir, Jacob, ya era muy anciano y por su avanzada edad casi no podía ver. Por eso José los acercó y su padre los besó y abrazó. Luego dijo a José: Ya había perdido la esperanza de volver a verte y ahora Dios me ha concedido ver también a tus hijos. Imagínense en esa felicidad. Al ver a Manasés y a Efraín, los hijos de José, es decir, sus nietos, Jacob ya en su lecho de muerte pregunta quiénes son, lo que indica su avanzada edad y su debilidad visual. Efraín y Manasés se convierten en las cabezas de dos de las 12 tribus de Israel, recibiendo una porción que normalmente correspondía a los primogénitos. Entonces es gracias a esta doble herencia, porque hereda José la primogenitura, Manasés y Efraín hacen parte del árbol genealógico importantísimo, porque este árbol genealógico es la base de la gran nación de Israel. Versículos del 12 al 14.
José los retiró de las rodillas de Israel y se postró rostro en tierra, lo que nos demuestra que eran unos niños pequeños. Es que a veces en los dibujos que uno busca, a veces los ve adolescentes, hasta jóvenes grandes, pero este versículo nos muestra que eran todavía chiquitos porque estaban en las rodillas de Jacob, que ya era muy anciano. Luego tomó a sus dos hijos, a Efraín con la derecha y a Manasés con la izquierda, y se los presentó a su padre. De esta manera, Efraín quedó a la izquierda de Israel y Manasés a su derecha. Pero Israel, al extender las manos, las entrecruzó y puso su derecha sobre la cabeza de Efraín, aunque era el menor, y su izquierda sobre la cabeza de Manasés, aunque era el mayor. A ver, ¿qué es lo que está pasando? Jacob, esa bendición patriarcal del abuelo es súper importante porque a través de esa bendición se va a dictaminar, se va a profetizar el futuro de estos muchachos. Entonces, José, como siempre, cuando Jacob extiende su mano derecha sobre Efraín y su mano izquierda sobre Manasés, colocando la bendición mayor sobre el menor, ¿qué es lo que pasó acá? La bendición mayor se da con la mano derecha, la diestra, con la mano derecha es con la que se bendice. Recuerden que en la Biblia nos recuerdan que Jesús está a la diestra de Dios Padre, entonces es con la mano derecha. Y como la costumbre era que el mayor recibiera la bendición más grande, toda la herencia, por ser el primogénito, coloca a Manasés, que es el mayor, a la derecha de Jacob y y Efraín, que es el menor, lo coloca a la izquierda. Pero en el momento de dar la bendición, Jacob cruza las manos. La acción de cruzar las manos es deliberada, mostrando que Dios elige al menor para un propósito mayor. Pero recuerden que esto lo hemos visto en muchas ocasiones. Ocurrió con Jacob y Esaú, que es Jacob el menor el que recibe la bendición. También con David, que era el menor de los hermanos y fue el que fue escogido para rey. Entonces, no es raro ver esto que esto ocurriera. Este evento subraya que Dios no actúa según las expectativas humanas. José creía que su hijo mayor recibiría la mayor bendición y estaba bien porque esa era la tradición. Esto era según la sabiduría de los hombres, pero según la sabiduría de Dios ocurre totalmente lo contrario y esto es un mensaje de esperanza y de fidelidad. Versículos 15 a 16. Y los bendijo con estas palabras: que el Dios en cuya presencia caminaron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que ha sido mi pastor desde el día en que nací hasta hoy, el ángel que me ha rescatado de todo mal, bendiga a estos jóvenes, que por medio de ellos sea recordado mi nombre y el de mis padres Abraham e Isaac, que crezcan y se multipliquen sobre la tierra. Una bendición sencilla, clara, básica, pero muy explícita. Esta petición porque enfatiza que la protección divina y la provisión son necesarias para que las nuevas generaciones crezcan y se multipliquen. Recuerden que el propósito más grande de todo lo que está sucediendo es que esta es la base de la gran nación de Israel y por lo tanto pues tiene que comenzar bien, tiene que tener unas raíces muy fuertes y para que la raíz sea fuerte, esta bendición, primero que haya protección divina porque ellos van a tener que luchar con muchos enemigos, pasar por muchas cosas bien difíciles. Sin protección divina no hubiera sobrevivido la nación de Israel. Alguien siempre ha dicho, ¿cuál es la mayor prueba de la existencia de Dios? Y la mejor contestación es la nación de Israel. Si tú analizas la historia de Israel, todo lo que han vivido era para que ellos se hubieran extinguido muchísimo antes. Mire, hay naciones, hay imperios que tuvieron muchísimo más gente, más poder, de todo, muchísimo más, que ya se extinguieron. Y esta nación tan chiquititica que empezó con una familia, a pesar de todas las cosas que han vivido, todavía siguen en pie. Definitivamente la mayor prueba de la existencia de Dios es la nación de Israel. Jacob entonces pide también a través de esta bendición que su nombre, es decir, su identidad como pueblo escogido, permanezca en ellos, asegurando la continuidad del pacto de Dios con Israel. Recuerden que ese pacto se lo da Dios a Abraham, pero se ratifica con Isaac y Jacob, la base fuerte, las columnas fuertes de la nación de Israel. Ustedes no se imaginan y bueno, muchos de ustedes lo deben saber y los que no lo saben, estudien más porque en estos últimos tiempos esto es lo más importante, chicos. Si ustedes conocen bien la importancia de la nación de Israel en estos tiempos, van a poder entender muchísimas de las cosas que están pasando y van a conocer las cosas que van a pasar. Y esto es la base que nos enseña la importancia de Israel.
Versículos 17-19. A José no le agradó ver que su padre pusiera su mano derecha sobre la cabeza de Efraín, así que tomando la mano de su padre la pasó de la cabeza de Efraín a la de Manasés, mientras reclamaba, así no, padre mío, pon tu mano derecha sobre la cabeza de este, que es el primogénito. Pero su padre se resistió y contestó, ya lo sé, hijo, ya lo sé. También él gestará un pueblo y llegará a ser importante, pero su hermano menor será aún más importante y su descendencia dará origen a muchas naciones. Cuando Jacob pone su mano derecha sobre Efraín, que es el más joven, lógicamente José, el papá, intenta cambiarla a la cabeza de Manasés, su primogénito, para que reciba la bendición principal, como era la costumbre. Pero Jacob se niega a cambiar sus manos, afirmándole a José que sabe lo que está haciendo. Y aunque Manasés también iba a recibir muchas bendiciones por ser el primogénito, era Efraín quien sería el más grande, reflejando la voluntad de Dios y una bendición de primogenitura espiritual, no solamente la material, que también la recibió. Versículos 20-22. Aquel día Jacob los bendijo así. Esta será la bendición que en Israel se habrá de pronunciar, que Dios haga contigo como a Efraín y a Manasés. De este modo Israel dio a Efraín la primicia sobre Manasés. Finalmente Israel dijo a José, yo estoy a punto de morir, pero Dios estará con ustedes y los hará volver a la tierra de sus antepasados. Y a ti, que estás por encima de tus hermanos, se está dirigiendo a José, te doy Siquén, tierra que arrebaté a los amorreos con mi espada y con mi arco. Y esto es muy importante ya para finalizar, chicos, porque la bendición que Jacob le da a los hijos de José y a José es muy importante. Primero, termina con una frase, dice, que Dios haga contigo como a Efraín y a Manasés. Dios bendijo tanto, tanto a Efraín y a Manasés que esta bendición se sigue diciendo por tradición unos a otros en Israel hasta el día de hoy, es decir, la bendición que Jacob puso sobre Efraín y Manasés de riqueza material, espiritual, fructificarse en todas esas cosas, fue tan grande que se convirtió como en un mantra, como en un deseo. Cada vez que un israelita quería bendecir a otro israelita, le decía esta frase, que Dios haga contigo como a Efraín y a Manasés. Quería decir que Dios te dé absolutamente todo, que te bendiga en todas tus áreas. Deberíamos bendecir hoy también. Entonces, que Dios te bendiga, que haga contigo como a Efraín y a Manasés. Jacob le da a José entonces también algo importantísimo que es la tierra de Siquén. Era un monte, una porción de tierra que tomó con su espada y su arco, se la ganó por una guerra, que era una tierra que no hubiera sido incluida en la distribución tribal sin esta bendición. Muchos años después, cuando ellos regresen a Canaán a reconquistar la tierra y reconquistan la tierra y se reparten nuevamente la tierra entre las 12 tribus, la tierra de Siquén no estaba dentro de la región, pero hace parte de la herencia gracias a esta bendición que se dio tantos años antes. Jacob declara que Dios los hará fructíferos y les dará una gran multitud, un recordatorio de la gracia y la fidelidad de Dios para con su pueblo, una bendición que se extendió a través de la fe de los patriarcas. Entonces, estamos viviendo un momento emocionante, ya toda la familia de José están viviendo los gozosos, los dolorosos pasaron porque ya están tranquilos, en paz, bendición financiera, de salud, multiplicación, toda la familia completa. Por fin se volvieron a reunir con todos sus nietos. Bueno, en fin, están felices. La idea es que pasen allí el tiempo que pasa de hambruna, es decir, que se estén allí unos 5 o 6 años máximo y con todas esas bendiciones y con toda esa multiplicación de gente y de riquezas, regresen a la tierra prometida y recibir las demás promesas de Dios en la tierra prometida. Pero ¿fue eso lo que pasó? Ta, 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 tan. Chicos, pues eso lo vamos a ver en la siguiente clase. A ver si la nación de Israel fue tan sabia, tan agradecida, como somos todos los seres humanos con Dios, para seguir el plan de Dios y seguir recibiendo bendiciones de Él. Lo vamos a ver en la próxima clase. Gracias por su atención. Espero que tengan una hermosa semana. Bendiciones. Muchas gracias. Nos vemos. Chao.